Hey, ¿qué pasa, Makers? Bienvenidos de nuevo a The Maker PC. En la sesión de hoy vamos a ver cómo con solo unos pocos comandos y sin utilizar el ratón te puedes convertir en un auténtico hacker. Esto es muy sencillo, es simplemente con la línea de comandos de CMD. Vamos a empezar un curso con todos los comandos de CMD en el que podremos instalar aplicaciones, registrar Windows, registrar Office y hacer un montón de cosas. Así que sin más, después de la intro, comenzamos. Bien, para ello nos vamos a nuestra barra de navegación, ponemos CMD y fijaros, vamos a ejecutarlo como administrador. Bien, nos pide los permisos y ya tendríamos aquí nuestro CMD. En esta sesión lo que vamos a ver son algunos comandos para que veáis cómo va el sistema y vamos a crear varios capítulos con todos los comandos que hay en CMD para que seamos un auténtico experto en nuestro sistema operativo. El siguiente comando que vamos a ver es ipconfig /relax. Este comando es muy útil pues, si queremos liberar nuestra IP por si tenemos que hacer algún tipo de conexión, ¿vale? Este comando lo que nos hace es, fijaros, nos desconecta de nuestro internet, fijaros aquí que nos ha desconectado y nos ha liberado la IP. El primer comando que vamos a ver va a ser ipconfig. Este comando nos sirve para ver todas las conexiones de red de nuestro ordenador, fijaros, y así poder solucionar algún tipo de problema que tengamos en nuestro Windows. Vamos ahora con sfc scan now. System Filer Checker. Este comando es muy útil porque lo que nos va a hacer, nos va a escanear fijaros, está escaneando nuestro ordenador buscando algún archivo que esté corrupto y nos lo va a, digamos, a regenerar por una copia que esté bien. ¿Vale? Es muy útil si tenemos algún problema con nuestro Windows, pantallazos azules y cosas de ese tipo. Bien. Voy a detenerlo porque si no el vídeo se nos va a hacer eterno porque tardará un montón y luego lo regenera. ¿Vale? Vamos ahora con el comando checkdisk. Este comando es muy parecido al anterior. Lo que nos busca son errores en el disco, pero a la diferencia del sistema operativo, este busca errores en el disco duro. Lo que nos hace este comando es ver si tenemos algún clúster dañado o algún problema en el disco duro para intentar solucionar. Fijaros que nos ha hecho un escáner del disco duro y aquí me dice que está correcto, no se requiere ninguna acción, el espacio de disco, los sectores defectuosos 0, ¿vale? O sea que tengo el disco perfectamente. Esto suele ser muy útil a la hora de cuando tengáis discos duros mecánicos. Con los discos duros sólidos estos problemas no suelen pasar porque tienen una protección para que esto no ocurra. Bien, el checkdisk espacio /F, este es el mismo que el anterior, lo que ocurre que nos repararía los sectores que están dañados. Bien, task list. Este comando lo que nos hace es ver los programas que se están ejecutando en este instante en nuestro PC. Bien, fijaros, todo esto es lo que estamos ejecutándose ahora mismo en mi máquina. Esto nos sirve para identificar, por ejemplo, si tuviéramos un troyano o algo así, podríamos identificarlo con este comando. Bien, fijaros, este comando es muy interesante porque es task-kill y m y el nombre del proceso, ¿vale? No lo vamos a hacer, aquí pondríamos el nombre del proceso. Esto lo que nos hace es como el administrador de tareas para poder finalizar un proceso, ¿vale? Aquí pondríamos el nombre del proceso que queremos detener
y lo detendríamos con este comando que es taskkill, ¿vale? Bien, este comando mkdir lo que nos hace es crearnos un directorio donde nosotros queramos. Bien, lo vamos a ver más adelante en más sesiones cuando empecemos el curso con varios capítulos. Vamos a ver todos los comandos que tengamos en CMD y lo veremos más en profundidad en siguientes sesiones. Bien, system-info. Este comando lo que nos hace es darnos una información del sistema, la versión de Windows que tenemos, etcétera. ¿Vale? Le damos aquí, fijaros que nos está buscando pues todo lo que tenemos en nuestro PC. ¿Vale? Pues fijaros, nos dice que tengo un Windows 11 Home, la compilación del 2026, etcétera, etcétera. Y nos dicen incluso cuando se ha instalado el sistema operativo. Bien, el comando netstat. Este comando lo que nos hace es ver todas las conexiones de red que tenemos activas y nos identifica los procesos. Esto también es muy bueno para la hora de que queramos identificar algo que está pasando con nuestra red, por lo que decía antes de los troyanos, etc. Bien, este comando nos permite identificar las DNS y si tuviéramos algún problema con los nombres de dominio en nuestra red para ver si todo está correcto. Bien, este comando es muy interesante, power cf/battery report. Este comando lo que nos hace es que nos ha guardado un informe aquí sobre, fijaros, si ahora cogemos esta ruta y la abrimos en el explorador de archivos, nos daría un reporte de el estado de la batería de nuestro PC, cuántas veces se ha cargado, el estado de la batería, etcétera. ¿Vale? De todas maneras, ya os digo que todo esto es para que veáis lo que vamos a dar en el curso de CMD. Esto es solo una pequeña toma de contacto para que veáis y si os interesa, bueno, pues seguís la lista. Bueno, y por último, en esta sesión vamos a ver el comando 3 que nos muestra en un diagrama los directorios y subdirectorios que tenemos dentro de nuestro disco duro. Bien, fijaros cómo nos está sacando todos los directorios y subdirectorios que tenemos dentro de nuestro disco duro. Bueno, chicos, esto solamente era una prueba de contacto para que veáis lo que vamos a ver en el curso de CMD. Y al que le interese, bueno, pues vamos a crear una lista de reproducción con todos los comandos y vamos a ir viendo cómo podemos instalar Windows, cómo podemos cambiar la contraseña del administrador con PowerShell y cosas de ese estilo.